los días a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, gracias. Adelantamos un poquito el cafecito porque nos parecía que era el mejor ámbito, la mejor manera de analizar lo que está Ajá. pasando con los anuncios del gobierno y con el Fondo Monetario Internacional. Vamos por partes, Juan Carlos. Hoy muy temprano a la mañana, en el marco de una exposición en una reunión de empresarios, si no me equivoco, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, decía esto. Que el acuerdo iba a ser de 3.000 millones de dólares, otro decía de 5.000. Entonces le dije, bueno, por lo menos por ahí estaría bueno que pueda decir el monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación del board. El monto que nosotros acordamos con el staff que iban a someter a aprobación del board, que es en definitiva el que decide si se aprueba esto o no. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Bien, allí estaba la palabra del ministro de Economía y después hacía una cuenta, Juan Carlos, porque hay una parte política y una parte técnica. Hacía una cuenta de que la cantidad de dólares que entonces iba a sumar en las reservas, cerca de 50.000 millones de dólares, si se lo comparaba con los pesos circulantes, que son los que pueden presionar contra ese dólar, le daba incluso un dólar oficial mucho más bajo que el actual, como redoblando la apuesta. Después ocurrió que la vocera del Fondo Monetario dijo que en realidad iba a ser por tramos, que efectivamente todavía no estaba decidido el monto, pero que iba a ser una suma considerable, y eso enfrió las respuestas, enfrió un poco la respuesta a la alza de los sectores financieros. Es decir, fue muy volátil la jornada entre el discurso de Caputo y la palabra de la vocera. Entonces te pido que nos ayudes a entender dónde vos pones el ojo, un poco en lo técnico, pero también un poco desde lo político. Sí, yo creo que, como vos decías al inicio, sale esta mañana temprano, un tanto precipitadamente el ministro, porque viene de una semana de pérdida muy importante de reservas, fundamentalmente a partir de aquel comentario que él hizo en La Nación Más, donde que sí que no ratificó la devaluación del 1% mensual, pero dijo, sin embargo, eso no va a generar ninguna situación, y mucha gente comenzó a deshacer sus posiciones en pesos y comenzó a pasarse a posiciones en dólares. Cuando digo mucha gente, desde inversores medianos y grandes a gente chiquita, o sea que creció la instalación de la incertidumbre. Por lo tanto, yo creo que ese es el marco más determinante, que el ministro intenta generar una situación de confianza, a pesar de que el acuerdo todavía tiene muchísimos puntos yo no sé si sin definirse o sin posibilidades de publicarse. Ya ves, vos dijiste lo que dijo la vocera, que relativiza los dichos del ministro. Habla de 20.000 millones, pero no se puede tirar así una cifra ¿cómo diría?, a trazos tan gruesos, iba a decir a lo bruto, porque cualquier crédito depende si te lo dan en un mes, en 6 meses, o en 3 años, o en 5 años. ¿Por qué eso es relevante? Explícame por qué eso es relevante. Porque acá lo que hay es un tema de liquidez, o sea, de caída de las reservas del país, o sea, de las reservas líquidas del país, como consecuencia de un montón de factores: el crecimiento de las importaciones, la caída de las exportaciones, eso que decíamos recién del crecimiento de la desconfianza, entonces sí, gente que se pasa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se va generando aquello que Cristina dijo ya hace mucho tiempo atrás, que este es el problema estructural más grande que tiene la Argentina en materia macroeconómica, ¿no? Porque después hay otros problemas que son los sociales, que para mí son los más graves, que es la deuda social. Pero
no me quiero ir del Pero tema. vos lo que decís, entonces, no es lo mismo que te den 20.000 millones de una a que te lo den en distintos tramos o con otras condicionalidades, Lógico. o cómo se puede usar todo eso, con qué libertad, libre Así disponibilidad, es. creo que le O dicen. sea, si te lo dan de una, de 5, de 10 son 3 años. O más, número 1, ¿no? Sí, O sea que es lo que ella dice de que son tramos. Ella mismo lo dijo, Julie Cosa. sí. Tramos. No están claros cuáles son los tramos. Por eso digo que la cifra de 20.000 es una cifra al voleo y precipitada. Segunda cuestión, que hoy insistió ese Claudio Loser, pero no hace falta ser un experto como Claudio Loser. Fue director del fondo, fue funcionario del fondo. Director del fondo, sí, un director importante. Él dijo hoy que de los 20, 10 son para lo que vulgarmente decimos refinanciar deuda. Ujú. O sea, para autopagarse o para autocobrarse el fondo. O sea que son, Pero quiero ir entendiendo momento a momento, es decir, son dólares que se lo da el gobierno, pero se lo devuelve inmediatamente, con lo cual nunca los tiene para sostener claro, para sostener el ya dólar. estuve hablando con algunos economistas y lo que me adelantan es que los 10.000 de Loser, que dice Loser, porque Loser está infiriendo también, es un experto, pero hace muchos años que no está. Sí. En realidad, ya me dicen que son 13 o 14.000 millones los que serían, los que no se podrían tocar porque están asignados a que van a atender vencimientos que si no, el gobierno no puede pagar. Es decir, que entonces para la demanda de dólares quedarían 6.000 millones. Claro, muy bien, ahí vamos. Esos 6.000 millones tampoco está claro bien cómo serían esa liquidez, porque lo que todos dicen es que el Fondo Monetario, que ya hizo la experiencia con el macrismo, tampoco le daría la plata fresca para que salgan corriendo a tapar los retiros de dólares y se esfumen. Uh-huh. O sea que no le daría la plata para que se pueda jugar esa plata inmediatamente a los que quieren salirse. Así es que hay un problema claramente estructural en la Argentina, y este ministro que ya 2 veces mintió y dijo y fracasó, en fin, creo que está en una situación muy comprometida y sale a tratar de generar tranquilidad y reiteradamente no lo logra. Volviendo a Julie Cosa, ella agrega, para ir a este tema de las benditas condicionalidades, si bien habla nuevamente en forma críptica, dice que hay un conjunto de éxitos, pero que hay que seguir adoptando un conjunto coherente de políticas fiscales, monetarias y cambiarias. Seguir adoptando, dice, Uh-huh. ¿no? A pesar de los avances logrados con vistas a la estabilización, que es una palabra milagrosa, pero que es una palabra que refleja la esencia del programa del Fondo Monetario Internacional, que es estabilizar todas las variantes de consumo con su filosofía. Así que, en fin, yo creo que tiene una situación macroeconómica muy comprometida y en gran parte es producto de la propia esencia del plan. Van a seguir yéndose dólares por turismo porque no hay una alteración en eso, van a seguir yéndose dólares por la política de apertura indiscriminada, porque ese es el mecanismo que ellos encuentran para bajar la inflación, trayendo productos del exterior, en fin, y los sectores exportadores siguen en una situación todavía incierta y siempre presionando, porque los sectores exportadores tienen un gran partido hace 1 siglo y medio, que es el partido de la devaluación, ¿no? Así que, en fin, creo que el escenario sigue siendo, él se queja de que lo critican, de que hay agoreros, pero no hay cómo no criticarlo y no ser agorero. Uh-huh. A ver, Juan Carlos, entonces vos, de todas las cosas que nos contaste y nos ayudás a analizar el tema, decís, bueno, en el apuro de Caputo de salir pronto con algo que no está todavía demasiado fino,
ves una confesión de los problemas del plan económico. Eso por un lado, lo entendí bien. ¿Está bien? Está bien. Y por el otro lado, sí creo que en medio de todas estas brumas, una expresión que a mí me gusta usar bastante, porque todo siempre es bastante brumoso, creo que el Fondo Monetario, y yo diría el establishment local e internacional, va a tratar de que el gobierno no vaya a explotar por este tema de la falta de reservas y del tipo de cambio. Francamente creo que el gobierno tiene una situación muy comprometida, y si le retiran totalmente el apoyo y se demora, habría una situación que entraría en una zona grave políticamente. Por lo tanto, yo creo que el interés político del establishment internacional y muy particularmente del establishment local es que el gobierno continúe, muy particularmente que continúe hasta las elecciones. Por lo tanto, creo que los van a seguir exprimiendo y finalmente van a tratar de que se genere una situación de cierta estabilidad. Está eso de las bandas que se habla, en fin, lo disfrazarán un poco, pero tengo la impresión que no lo van a dejar caer, ¿no? Ahora, Juan Carlos, vos dijiste algo a la pasada que me parece muy importante. Vos dijiste acá el problema es inherente al modelo económico, al plan económico, es decir, no tiene que ver si se demora o no se demora tanto el acuerdo, o eventualmente si viene y de cuánto es el monto, es decir, hay algo, ni siquiera si hay agoreros, o como vamos a escuchar ahora a Milei, si hay quien lo quiere desestabilizar. El problema de fondo y que no se va a solucionar, aún con ese préstamo del Fondo Monetario, en los mejores términos en que el gobierno quisiera, es inherente al plan. Exactamente. Es un plan antiproductivo, por lo tanto, no hay un fenómeno de crecimiento del país, de crecimiento de la riqueza, para lo cual hay que tener la inversa a lo que hace este gobierno, tener mejores salarios, que haya mejor tributación, que haya una política a favor de los importadores, de los exportadores, sí, y precisamente restringiendo las políticas de importaciones que nos hacen perder divisas. O sea, hay un modelo que se termina siempre. Ustedes fíjense, el modelo ultra neoliberal termina siempre teniendo que recurrir al Fondo Monetario Internacional para que lo salve. Está claro que hay un problema de modelo económico y proyecto político que termina siendo siempre teniendo que ir al prestamista internacional a que lo salve. Ya no vale las frases de esta vez sí va a funcionar, es decir, ya si quien no quiere ver la relación causal, es decir, la causalidad entre cierto modelo y tener que volver al fondo es porque está fingiendo demencia. Es muy difícil, efectivamente, sí. Está bien. Está fingiendo demencia. En todo caso, queda otra discusión para otro momento, que es el efecto subjetivo en la sociedad de la baja de inflación y el mantenimiento de las expectativas y de las ilusiones. Pero ahora, eso es otra cosa. Escuchalo a Javier Milei, que dio una entrevista con Luis Majul, muy desafiante, y en la entrevista dice Milei que en realidad hubo un intento de golpe de tres tipos. Escuchá. Acá hubo un intento de golpe en lo que tiene que ver en la cuestión institucional política, en lo que tiene que ver en la cuestión de la calle y en la cuestión del mercado. O sea, el mercado es solamente una parte de todas estas cosas. Vamos a ponerlo en estos términos. Días atrás, en el Congreso de la Nación, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Bien, se refería al tema del DNU y agrega que tiene que ver con los nervios de Cristina Fernández de Kirchner por su situación judicial. Es más, ¿qué es lo que pasa? Sucede que Cristina está nerviosa. ¿Sabe por qué? Porque Casación le revocó el recurso y ¿sabe qué? Ya sabe que va a ir presa. Es decir, este es el dato. La señora Cristina Fernández de Kirchner sabe que va a ir presa. Consecuentemente, está haciendo lo que se llama, en teoría de los juegos, quemar las naves. Ella está quemando las naves, ellas y los delincuentes de sus socios, ¿no? Llámese Kicillof, Massa, digamos, o sea, todo el cuarto gobierno kirchnerista deplorable que dejó el país al borde del abismo.
Entonces, fíjese que durante lo que fue toda la sesión del Congreso, ella llamó activamente a diputados para que no nos dejaran pasar el DNU. Primer punto. Digo, para que vea cómo, digamos, ahí tiene un elemento. Después habló de un intento de golpe en la calle, que tiene que ver con las movilizaciones. ¿Qué jubilado va a estar 9 horas peleándose con la policía? Dijo Javier Milei. Y después habló del mercado y ahí volvió con los econochantas, etcétera, etcétera. ¿Qué decís a eso, Juan Carlos? Bueno, brevemente. Primero que si hablamos de quemar, creo que el que está quemando el presidente es él, porque todas estas declaraciones que acabo de escuchar son para hacer una enorme fábrica de humo, una enorme humareda ante lo que acabábamos de hablar anteriormente. Él es un economista primitivo, Martínez de Osista. No, yo eso de la escuela austríaca ya lo superé. Creo que en realidad sigue las tradiciones ultra neoliberales de la dictadura y le está yendo muy mal, ya lo dijimos. Por lo tanto, inventa enormes cortinas de humo. Ahí se nos cortó, ahí está. Y todo eso es lo que acaba él de decir. Es imposible decir que hay golpismo porque el Parlamento Nacional, los congresales, se oponen a un DNU anticonstitucional. O sea que acá lo que él está planteando que hay golpismo cuando el Poder Ejecutivo, que es él, viola la Constitución, quiere gambetear al Congreso con un DNU en vez de cumplir con la ley. Y a eso le llama golpismo. Y mucho peor aún es pensar que porque el pueblo se manifiesta en la calle, eso es golpismo. Eso en realidad no es golpismo, eso es democracia. Eso es protagonismo y participación popular. Habría que pensar que los millones de personas que participaron el 24 de marzo son golpistas o que los jubilados son golpistas. Eso es una concepción antidemocrática y de extrema derecha. Por lo tanto, en fin, creo que va mostrando rasgos de debilidad y no de potencia. Con respecto a Cristina, yo creo que cada vez se siente más impotente con la polémica punzante que Cristina le va generando, y él ya se coloca como el que sabe lo que va a hacer el Poder Judicial, que la va a meter presa. Él quiere que el Poder Judicial haga lo que hizo en Brasil con Lula. Eso quiere. Y entonces está presionando, no sé si a la opinión pública o al propio Poder Judicial, para esa política, ¿no es cierto?, que es el encarcelamiento de Cristina. Primero la quisieron matar, no pudieron, ahora la quisieron encarcelar, y con la de consumo, con los grandes medios de comunicación, que eso sí es cierto, actúan en ese sentido. Juan Carlos, gracias, un abrazo grande. Chao. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Deja tu mensaje en